Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta sesión 4, ya esta semana 4 que llevamos de trabajo. Pues espero que todo haya sido hasta ahorita o todo haya llevado de manera adecuada. Pues motivarlos para que sigan echando ganas y para que sigamos con este proyecto. Ya la próxima semana vamos a tener que integrar todo lo que tiene que ver con nuestro protocolo de investigación. Entonces, esta semana estamos terminando ya con los últimos conceptos que nos quedan por ahí pendientes y entonces pues vamos a empezar a trabajar con, hoy nos toca ver lo que es la elección del universo y de la muestra, ¿no? Y también cómo vamos a recolectar nosotros la información que vamos a ocupar para nuestro trabajo de investigación. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio con esto que forma parte de la clase de seminario de titulación. Y entonces vamos a empezar con qué es el universo de trabajo. Ya veníamos trabajando con todo lo que nosotros tenemos que hacer, con nuestro planteamiento del problema, con la justificación, con todas esas situaciones. Entonces, vamos a ver que el universo de trabajo, aquí lo define Carrasco, como ese conjunto de elementos, dice, pueden ser elementos a qué nos referimos, personas, objetos, sistemas, sucesos, etcétera, ¿sí? Que pueden ser finitos o infinitos, ¿sí? A los que pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento problemático de la realidad que es materia de la investigación. Entonces, ese universo de trabajo se refiere a todos aquellos sujetos todas aquellas cosas que yo quiero investigar, pero y también esa muestra debe de estar incluida dentro del universo de trabajo. Y vamos a ver precisamente cómo nosotros generamos o cómo conceptualizamos esa muestra, ¿no? Dice aquí la operacionalización del universo o elección de la muestra consiste en reducir a proporciones factibles de investigar al conjunto de unidades que nos interesan. En otras palabras, es la tarea de encontrar una forma de obtener información relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo el universo de posibles datos. Y aquí creo que esta imagen pues nos ejemplifica muy bien qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo no tengo que utilizar a todo mi universo, si yo puedo elegir solamente una muestra, pero ahí en el material que les dejo en la semana, ahí vienen algunas características para que mi muestra realmente pueda ser representativa, para que mi muestra realmente me sirva como para yo obtener una generalización, o sea, para que yo midiendo solamente mi muestra, realmente pueda obtener datos que sean factibles y que sean confiables para la investigación que nosotros estamos realizando, ¿sí? En la cuestión estadística y en todo esto que nosotros vamos a ver, yo les dejo por ahí en el material que ustedes revisen precisamente. Ahí está este programa que es el SPSS, que es un programa creado y principalmente para las ciencias sociales, donde nos ayuda con todas estas medidas de tendencia central y todo eso, ¿no? Se utiliza, aquí dice, para una amplia gama de análisis estadísticos, como las estadísticas descriptivas, por ejemplo, dice medias, lo que son frecuencias, ¿sí? También estadísticas bivariadas, que son análisis de varianza, la prueba T, vamos a ver también a qué se refiere esta prueba T, la regresión, el análisis de factores, la representación gráfica de los datos. O sea, este programa nos ayuda mucho para todo lo que tiene que ser con la interpretación de esos datos. Una vez que yo ya elegí mi universo, ya tengo mi muestra, yo tengo que hacer la aplicación de instrumentos que también vamos a ver. Y de esos instrumentos yo tengo que ver cómo los voy a estudiar o cómo voy a hacer el análisis. Y este programa nos va a ayudar muchísimo con eso. Solamente hay que saber meter de manera adecuada los datos para que me dé un montón de resultados que yo voy a ocupar después. ¿Qué es la prueba T? Decíamos, ¿no? La prueba T es una prueba y que tiene que ver con estadística y que se da para muestras independientes. ¿Cuáles son las muestras independientes? Y aquí hablamos, ¿no? El procedimiento prueba T para muestras independientes debe utilizarse para comparar las medias de dos grupos de casos, es decir,
cuando la comparación se realiza entre las medias de dos poblaciones independientes. Por ejemplo, los individuos de una de las poblaciones son distintos a los individuos de la otra, como por ejemplo en el caso de la comparación de población de hombres y mujeres. ¿Para qué me sirve esta prueba T y qué es una media? Ahí nos vamos a cuestiones muy estadísticas, ¿sí? Primero yo tengo que sacar la media, por ejemplo, de edades, y entonces yo tengo que sacar, pues obviamente, ese promedio de edades, y entonces esta prueba T me va a servir precisamente para comparar esas medias de los dos grupos, es decir, cuál es el porcentaje, cuál es la media de edad de hombres, cuál es la media de edad de mujeres, y entonces hago una prueba donde yo voy a comparar y eso se llama la prueba T. O sea, de dos grupos diferentes o independientes, yo hago una prueba y esa prueba se llama la prueba T. Este tipo de pruebas antes, cuando se llevaba la estadística muy tradicional, pues tenía que sacarse todas las medidas y hacer la suma y tachar y los numeritos y demás. Hoy en día tenemos la facilidad de que el programa SPSS, en este caso para ciencias sociales, pues nos ayude con todas esas mediciones y que nos las pueda hacer mucho más fáciles. Hay otras pruebas, dice, esas son pruebas independientes. ¿Qué pasa cuando nuestras pruebas están relacionadas? Ah, bueno, pues entonces también cuando nuestras muestras están relacionadas, también podemos sacar algún tipo de relación estadística, ¿sí? Dice entonces, este contraste, por ejemplo, permite comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas, es decir, tales que cada elemento de una muestra esté emparejado con un elemento de la otra, de tal forma que los componentes de cada pareja se parezcan entre sí lo más posible, por lo que hacen referencia a un conjunto de características que se consideran relevantes. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Bueno, allá hablábamos de dos grupos diferentes. Ahorita podemos hablar a lo mejor incluso del mismo grupo, de a lo mejor podría ser en este caso de niños que van en el mismo salón y entonces que tienen los mismos exámenes y entonces vamos a hacer esas pruebas para muestras relacionadas porque tienen esa característica, ¿sí? Tienen algo en común, pero también van a tener algo diferente. A lo mejor es la misma prueba, pero el resultado no va a ser el mismo. Entonces, vamos viendo que todo esto es muy estadístico y que hoy tenemos la ventaja, les digo, de tener ya pues estos instrumentos que nos pueden ayudar muy bien a trabajar, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer de manera estadística sin tanto esfuerzo como lo podía haber sido antes, ¿no? O sin tanto trabajo manual, por así decirlo. Vemos también otro de los temas que ya nos queda por tratar es el diseño factorial. ¿Qué pasa o cuándo decimos que nosotros hacemos un diseño factorial? Ah, bueno, pues es cuando yo voy a estudiar el efecto que tienen varios factores sobre una o varias respuestas, ¿sí? Cuando se tiene, dice, el mismo interés sobre todos los factores. Es decir, este diseño factorial es estudiar qué es lo que pasa o cuáles son los factores que influyen, por ejemplo, en el desempeño académico. Todos los factores y vamos a tener el mismo interés en todos los factores, no vamos a priorizar ninguno, pero entonces vamos a ver cuáles son todos esos factores que intervienen, por ejemplo, en el rendimiento académico, que intervienen, por ejemplo, en la deserción escolar o en algunos puntos así muy, muy claves, ¿sí? También ese es analizar los factores. Hay otro tipo de diseño que es un diseño longitudinal. Este diseño longitudinal es un diseño de investigación que consiste en estudiar y evaluar a las mismas personas por un periodo prolongado de tiempo. Es decir, vamos a estudiar a los niños desde que entraron al preescolar hasta que terminen la universidad. Entonces, es un estudio que va a lo largo del tiempo y que puede ser tan amplio como nosotros queramos. Muchas veces hay investigadores que ni siquiera acaban, ¿no? O sea, a veces por cuestiones naturales o demás, pues a veces ni siquiera llegan a terminar su investigación y alguien más llega a terminar ese diseño longitudinal que ellos han hecho, ¿no? En estas situaciones. Otro, otro de los temas importantes que tenemos que ver es la elección de los instrumentos. Una vez que yo ya decidí mi muestra, yo ya tengo mi planteamiento, mi justificación y todo en lo que hemos avanzado en las semanas anteriores, yo tengo que ver para analizar ese problema. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a descubrir qué es lo que hay más allá de ese problema que yo estoy viendo a simple vista? Es decir, si hay un problema de retraso en el proceso de lectoescritura, ah, bueno, ¿cómo voy a medir cómo está o en qué situación está el proceso de lectura o de escritura de los alumnos, ¿no? Ah, bueno, entonces para eso yo tengo que utilizar un instrumento.
Y obviamente la elección de estos instrumentos, dice aquí, va a determinar en gran medida que la información y que las siguientes etapas para el análisis de estos resultados, por ejemplo, que sean de manera adecuada, ¿no? Si yo no aplico el instrumento adecuado, si yo a lo mejor tenía que aplicar un instrumento cuantitativo y a lo mejor por no aplicar tantos o por no aplicar tantos cuestionarios para que mi muestra sea representativa, aplique menos, pues bueno, entonces sí va a ser un poco complicado que nosotros podamos avanzar, ¿no? Dice, sí, lo que sí ya deben ustedes tener y que espero que ya todos tengan es sobre el enfoque de investigación que ustedes van a elegir, porque eso es lo que va a determinar las características del estudio. Es decir, si vamos a utilizar un enfoque cuantitativo, si vamos a utilizar un enfoque cualitativo, si vamos a utilizar uno mixto. Entonces, eso sí ya tiene que estar definido. Dentro de los instrumentos que nosotros podemos mostrarles o que son de los más utilizados dentro de las ciencias sociales, tenemos, por ejemplo, la entrevista. Sí, ¿qué es una entrevista? Pues aquí lo vamos a definir de manera muy, pues digamos que resumida, pero en el material que ustedes tienen de la semana lo pueden ver ahí. Les manejamos ahí ventajas, desventajas y todo para que ustedes puedan tener un poquito más claro de qué se trata. Pero bueno, en términos generales, ¿qué es una entrevista? Pues es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, ¿no? Entonces yo le hago un cuestionamiento y entonces ahí vemos de qué manera me va a contestar, ¿sí? Vamos a otro que es la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, pues la observación no es más que ese registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo a algún esquema previsto. ¿Qué debemos tener? O sea, yo debo tener antes un guión de observación porque no puedo nada más llegar así a decir, ah, pues vine a observar y pues a ver qué pasa, ¿no? No, yo debo tener una guía de entrevista, o perdón, una guía de observación para poder generar y para poder establecer y ver qué es la problemática que yo quiero ver y cómo se va a llevar a cabo. Otro que tenemos es la encuesta. Y aquí tenemos una definición de acuerdo a García Ferrando donde nos dice que una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Entonces, esta encuesta, es decir, es cuántos, ¿no? El clásico 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, pues entonces eso lo vamos a aplicar nosotros en esto, o sea, cuántos de cuántos. Y cuando yo hago una encuesta, lo que busco es obtener precisamente, em, em, pues datos mucho más específicos que me puedan servir para poder generalizar. Y también tenemos también el cuestionario, ¿no? Que es diferente porque este ya puede tener diferentes tipos de preguntas y ahí lo pueden checar ustedes en el material de esta semana. Pero, ¿qué es un cuestionario? Bueno, pues no es nada más que un método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo. O sea, yo les doy un cuestionario para que ustedes me lo contesten. Hoy en día, con las situaciones que vivimos, pues incluso no necesariamente impreso, ¿no? Tenemos ahí los formularios, por ejemplo, con las diferentes plataformas, entonces podemos mandar un formulario y entonces lo que nosotros buscamos es obtener respuestas sobre un problema que nosotros estamos investigando. Entonces, todos los chicos que tuvieron que hacer esta parte durante la pandemia, pues tuvieron que hacerlos en línea, pero también se obtienen resultados. No es lo mismo porque no hay la certeza por parte del investigador de que realmente lo contestó la persona a la que nosotros se lo dirigimos, pero bueno, es una manera de poder seguir trabajando a pesar de eso. Y el último, bueno, pues tenemos al diario de campo. ¿Qué es un diario de campo? Bueno, pues es uno, dice ahí, de los acompañantes más importantes del investigador, ¿no? Porque ahí tiene que ir
anotando todo lo que él ve, todo lo que sucede durante el transcurso de la investigación. Es decir, por eso les decía, cuando aplicamos los cuestionarios, esas reacciones que tienen las personas a lo mejor al leer alguna pregunta, eso es algo que puede ir captando el investigador en su diario de campo, donde puede decir, ah, pero es que yo vi que en esta pregunta era donde más se detenían, en esta pregunta era donde de repente se asombraban o donde de repente se la saltaban y la dejaban contestar hasta el final, o que en esta pregunta, pues si había 2 personas contestando el cuestionario, pues se volteaban para que los demás no vieran qué era lo que había contestado. O sea, todas esas descripciones que puede hacer o todas esas interpretaciones, incluso de la aplicación de otros instrumentos, puede estar incluida en el diario de campo y es muy importante que un investigador lo pueda llevar porque le va a dejar notas que a lo mejor a la hora de hacer el análisis de resultados, pues serán importantes para definir lo que se pudo hacer o lo que no se logró al realizar la investigación. Entonces, eso sería lo que es el diario de campo y bueno, pues a muy grandes rasgos por esta semana sería todo, chicos. Seguimos en contacto y échenle ganas. La próxima semana vamos a revisar cómo integrar nuestro protocolo de investigación y yo espero que aunque la mayoría de ustedes quiera titularse por excelencia académica, pues hagamos el ejercicio de al menos empezar nuestro protocolo de investigación y para el siguiente cuatrimestre que ustedes puedan incluso presentar a lo mejor una pequeña tesis o si quieren un trabajo terminal o algo y con mucho gusto estamos para apoyarles. Que tengan una excelente semana, cuídense mucho y pues hasta luego.